El primer golpe no fue una flecha, fue un hacha cayendo sobre un caballo en plena carrera. El animal se abrió como si llevara papel en vez de músculo, y el jinete salió volando, sin tiempo ni para gritar. Detrás venían cientos más, pero el paso era estrecho, un cuello de botella de roca y hielo donde el mundo solo dejaba entrar a 50 a la vez. Ahí, en mitad del invierno, 100 hombres a pie acababan de decirle no al ejército más temido del continente. Año 1240. Las fronteras de la vieja Rus ya no son frontera, son ceniza. Los invasores han pasado por encima de ciudades enteras como si fueran hierba seca. Sus exploradores se mueven más rápido que los rumores. Sus arcos compuestos escupen muerte con una cadencia imposible. No vienen a negociar, vienen a convertir mapas en carreteras de humo. Y por primera vez, esa máquina se frena, por un error de soberbia. La avanzadilla del Gran Khan eligió un atajo por un desfiladero olvidado, el corredor helado de Vigoda. No mandaron exploradores. ¿Para qué? ¿Quién iba a seguir vivo para detenerlos? En la garganta, sin embargo, los esperaba un resto de otra guerra. Mercenarios del norte, viejos guardias de palacio expulsados del oro y de la paz, hombres que habían servido a emperadores lejos de ahí y que ahora solo tenían dos posesiones: acero y orgullo. No defendían una bandera, defendían una salida. Los mandaba un gigante curtido al frío, Bjorn, el inquebrantable. No era un estratega de salón, era un cazador con una idea simple: el terreno manda. Vio el valle como una trampa. Si los jinetes entraban en fila, su número valía 0. Si chocaban contra un muro, su velocidad se volvía lastre. Así que ordenó cerrar filas y encajar escudos hasta formar una pared viva, un anillo de madera y hierro que no pedía permiso. Los mongoles aparecieron en la cresta y se rieron. Era lógico. Un puñado de infantes desafiando a miles de caballos suena a chiste, hasta que el chiste te corta la garganta. La carga cayó como un trueno, cascos golpeando tierra congelada, aullidos para quebrar voluntades, arcos tensándose para borrar una línea humana. La primera nube de flechas oscureció el cielo. Sonó como granizo sobre un tejado de metal. Cuando el humo se disipó, el muro seguía allí. Escudos grandes, reforzados, superpuestos. Nada de carreras, nada de pánico, solo silencio. A 10 metros, los caballos frenaron por instinto. Ningún animal entrenado se lanza contra una pared sólida. Y ese medio segundo de duda fue suficiente. Bjorn gritó una sola orden y el muro mordió. No se abrió para huir, se abrió para matar. 100 hachas pesadas, de 2 manos, bajaron a la vez. La primera fila de jinetes desapareció. Caballos partidos, piernas separadas, armaduras de cuero atravesadas como tela, el cuello de botella se llenó de cuerpos y el impulso de los de atrás empujó a los de delante hacia una picadora. La escena no parecía una batalla, parecía una fábrica. Cada golpe tenía economía. Levantar, caer, volver a levantar. Cada crujido era un hueso. Cada vapor rojizo en el aire era sangre calentando el invierno. El joven comandante de la vanguardia cometió el segundo error: insistir. Mandó otra oleada, convencido de que el cansancio acabaría con solo 100 hombres. No entendía a los que tenía enfrente. Para ellos, aguantar no era heroísmo, era oficio. Los nórdicos rotaban como un mecanismo. ¡Cambio!, rugía alguien desde atrás, y la primera línea, agotada, daba un paso. La segunda, fresca, ocupaba su lugar. Para el atacante era una pesadilla. Cuando creías que el hombre frente a ti se derrumbaba, desaparecía y aparecía otro, con el pulso firme y el hacha alta. Mientras tanto, el valle hacía su parte. Los cadáveres no se retiraban, se apilaban. En menos de una hora había una barricada de carne y hierro frente al muro. Para los defensores era escalón, para los jinetes era trampa. Para llegar, debían frenar, desmontar o forzar a sus caballos a trepar por encima de sus propios muertos. El arma secreta de la horda, la velocidad, se reducía a nada. La frustración se transformó en desesperación. El comandante ordenó algo impensable: fuego indiscriminado.
Arqueros en los flancos dispararon al bulto, sin importar quién estuviera debajo. Volvió a oscurecerse el cielo, y esta vez las flechas no distinguieron aliados. Los mongoles, ligeros, sufrían más. Caían por su propia lluvia. Ahí ocurrió el primer quiebre en el muro. Un veterano, el segundo de Bjorn, cayó con una flecha en la garganta. Su escudo resbaló, dejó un hueco. Y un enemigo lo vio. 3 guerreros intentaron colarse, cimitarra arriba, seguros de que por fin el muro se rompía por dentro. Bjorn no miró al atacante, miró el espacio vacío. Soltó su escudo como si lo arrojara al pasado. Agarró el hacha con ambas manos y se lanzó al hueco. El primer enemigo cayó partido antes de terminar el salto. El segundo recibió el pico del hacha en la cabeza y se apagó como una lámpara golpeada. El tercero dudó, y la duda en ese pasillo era sentencia. Bjorn se convirtió en tapón humano, bañado en sangre, comprando segundos para que 2 jóvenes encajaran escudos y sellaran la grieta. El muro respiró otra vez. Cuando el sol empezó a hundirse tras las montañas, los mongoles tocaron retirada. El silencio que quedó fue peor que el ruido. Gemidos, vapor en el aire, 100 hombres intentando tragar oxígeno como si fuera vidrio. Habían sobrevivido, habían convertido el paso en una tumba. Pero Bjorn miró al horizonte y se le heló algo que no era sangre. No venían más jinetes ligeros, venía otra cosa. Sombras cuadradas, filas pesadas y detrás madera, cuerdas, ruedas. Máquinas. Traer armas de asedio para borrar a 100 infantes no es táctica, es miedo. Era la confesión silenciosa de que los conquistadores no querían acercarse. Querían aplastarlos desde lejos, como quien mata un insecto con una piedra para no mancharse. Esa noche el frío cayó como sentencia, 20 grados bajo cero. Los heridos no gemían mucho, se congelaban. Dentro del pequeño perímetro defensivo no hubo discursos ni canciones. Solo piedras de afilar raspando metal y el crujido tímido de fogatas escondidas. Bjorn caminó sin dormir. Sabía que un comandante dormido es un cadáver que aún no lo sabe. A medianoche la madera gimió en la oscuridad. Cuerdas tensándose, torsiones al límite. Y el cielo lanzó su respuesta, no piedras, sino ollas de barro llenas de aceite y nafta. Cruzaron como meteoros naranjas y al estallar no explotaron, salpicaron. El líquido se pegó a escudos, pieles, barbas. 3 hombres corrieron convertidos en antorchas y sus gritos rompieron lo único que mantenía viva a la unidad, la disciplina. Nadie se mueve, rugió Bjorn, agarrando a uno y tirándolo al suelo. Nieve encima, sofocadlo, pero no abráis la línea. Quedarse quieto bajo fuego era cruel, pero correr al campo abierto era morir. Cuando el bombardeo cesó, llegó el silencio de la inhalación antes del grito. Entonces oyeron botas, no cascos, botas. 1000 pasos, pesados, sincronizados. Infantería con lanzas largas y armaduras de láminas. Venían a rematar. Y Bjorn entendió que su muro de escudos ya no servía. Se subió a una roca, golpeó el hacha contra el escudo con un ritmo lento, hipnótico. Clanp no se escondía, los estaba invitando. Detrás de él, los supervivientes se levantaron del barro y de la nieve. No formaron una pared, se abrieron en cuña, como el hocico de un jabalí. Una formación para atacar, no para aguantar. El barro era nuevo, traicionero. El fuego había derretido la nieve y mezclado el suelo con aceite sin quemar. Los atacantes, con botas de cuero liso, buscaban apoyo y no hallaban nada. Los varegos, en cambio, llevaban clavos de hierro en las suelas, pequeñas garras forjadas para hielo puro. De pronto, la física se puso de su lado. Cuando las 2 masas chocaron, lo que debía ser un empujón de escudos se convirtió en una caída colectiva. La primera fila enemiga patinó hacia atrás, y ese retroceso arrastró a los de detrás como fichas de dominó. En el instante exacto, la cuña nórdica se clavó en el hueco y el sonido del valle cambió. Ya no era metal contra metal, era un golpe húmedo, sordo, de armaduras hundiéndose y huesos cediendo bajo el peso. ¡Adentro, más adentro!
Empujaba a Björn, obsesionado con una sola meta: partir el bloque enemigo en dos. Y entonces sonó un cuerno. No era retirada. Era un tono largo, grave, que obligó a todos a mirar. La infantería abrió un corredor, no para huir, sino para dejar pasar a alguien. Del fondo surgió una figura sola, enorme, envuelta en placas negras superpuestas. No llevaba escudo. En sus manos, una masa de hierro con rebordes afilados, hecha para una tarea: aplastar armaduras pesadas. A su espalda avanzaban 12 guardias de élite, silenciosos como sombras con filo. No venían a ganar el paso, venían a cortar la cabeza del mito. El campeón negro se detuvo frente a Björn, a pocos metros, y señaló con la masa. No hizo falta hablar. Era un reto antiguo, líder contra líder. Björn apretó el mango del hacha con los nudillos blancos. «Descansad», dijo sin girarse hacia los suyos. «Esto es mío». La nieve caía despacio sobre los cuerpos, como si el mundo quisiera tapar la vergüenza. Pero nadie apartó la mirada, porque lo que estaba a punto de ocurrir no era táctica ni números. Era pura supervivencia, a distancia de un latido. Y en ese latido, un imperio entero aprendió a temer a un solo hombre. El primer martillazo del campeón negro arrancó roca del suelo. La masa cayó donde un instante antes estaba la cabeza de Björn, y el impacto levantó astillas de hielo como metralla. Los hombres alrededor sintieron el temblor en las tibias. Aquello no era un arma, era una sentencia colgando de un mango. Björn no intentó parar ese golpe. Nadie con juicio mete madera contra 5 kilos de hierro en caída libre. Se lanzó a un lado, clavando sus botas en el barro helado, y aún así el aire le explotó en el pecho por la onda del impacto. El gigante de negro giró sobre su propio impulso y barrió horizontal, buscando costillas. Björn alcanzó a interponer la cabeza del hacha, y la fuerza lo levantó del suelo. Voló y aterrizó sobre la espalda. Un chasquido en su costado le avisó de que algo se había roto por dentro. Del otro lado del pasillo, 1000 gargantas celebraron. «Se acabó», parecía decir el rugido. El ejecutor avanzó despacio, con la calma cruel de quien ya vio la muerte escrita. Björn, medio ciego por barro y sangre, intentó incorporarse. Las piernas no obedecían. La masa subió otra vez, lenta, alta, para el golpe final. Y en ese instante, el vikingo dejó de pensar como soldado. Recordó algo más antiguo: cazar. No miró el arma, miró los pies. El campeón, para maximizar fuerza, cargó su peso sobre la pierna delantera. Fue un gesto mínimo, casi invisible. Pero Björn lo vio y apostó la vida a ese detalle. No rodó hacia afuera. Se lanzó hacia adelante, deslizándose por el barro entre las piernas abiertas del gigante. La masa descendió silbando y golpeó el suelo a centímetros de sus talones. El campeón, descompensado por el golpe fallido, abrió la guardia por un segundo. Björn ya estaba debajo. Enganchó la curva inferior del hacha detrás de la rodilla y tiró con lo último que tenía. La carne humana no negocia, el tendón cedió. La pierna se fue y el coloso cayó hacia atrás como un torreón. No hubo pausa honorable, no hubo respeto ceremonial. Björn soltó el hacha, sacó un cuchillo largo del cinturón y buscó el único espacio blando entre yelmo y pechera. Empujó con su peso, con su rabia y con su cansancio. El campeón se sacudió, manoteó aire y luego se apagó. La nieve se manchó de un rojo denso y caliente. Cuando Björn se incorporó, tambaleando, el silencio fue peor que cualquier grito. 10.000 ojos mirando a un solo hombre, y ese hombre cubierto de barro y sangre ajena, respirando como animal herido. En la mente colectiva del invasor nació una superstición. Si él no cae, ¿qué nos espera más adelante? Los 12 escoltas del campeón rompieron el hechizo con furia. Cargaron en bloque, sables fuera, sin táctica, solo venganza. Y los nórdicos, que ya se sabían cadáveres, respondieron como lobos. Fue una pelea sin forma, cuerpos rodando, cascos usados como martillos, dientes en la carne, piedras en la cara. En minutos, la élite se deshizo en el barro. La victoria olía a hierro, no a gloria. Björn fue arrastrado hacia el cuello del paso y apoyado contra roca. Su pecho subía y bajaba como fuelle roto. Alguien preguntó:
si se retirarían. Él negó con la cabeza, sin fuerza. No, susurró. Ahora están ofendidos. Ahora viene el mar. Tenía razón. El mando general, lejos, dejó de sentir frustración y pasó a otra cosa, ira fría. Habían perdido hombres, tiempo y sobre todo el mito de la invencibilidad. Si esos 100 seguían vivos, el rumor viajaría, la horda sangra. No podían permitirse esa idea. No era una batalla, era un borrado. El amanecer llegó con una claridad cruel. El valle completo era un océano de lanzas, cabezas y estandartes. Esta vez no cargaron aullando. Avanzaron en silencio, como una pared que camina. Bjorn miró a los suyos. De los que empezaron, quedaban menos de 40 capaces de sostener un escudo. Armaduras colgando, correas rotas, ojos hundidos, rostros tiznados. Parecían fantasmas que no aceptan el entierro. No hay línea, dijo. Haced círculo. Formaron un erizo de metal, espaldas con espalda, puntas hacia afuera. Ya no defendían un paso, defendían segundos. La marea chocó. No fue un golpe, fue presión. Los de delante fueron empujados por los de detrás, y esos por otros, y así hasta que el aire se volvió escaso. Los nórdicos no podían levantar el hacha, no había espacio. Sacaron cuchillos y apuñalaron por huecos, buscando ingles, ojos, garganta. Morían hombres que ni siquiera caían, porque la masa los mantenía de pie, muertos empujando a los vivos. La física empezó a ganar. Un joven resbaló sobre vísceras congeladas y cayó. El hueco duró menos de un segundo, pero bastó. 3 lanzas entraron, un grito. Otro cuerpo al suelo. La forma del círculo se deformó, se agrietó, y por la grieta entró el agua. Los invasores inundaron el interior. De pronto ya no había frente ni retaguardia. Era una tormenta de acero donde cada superviviente peleaba solo. Bjorn perdió el hacha. Encontró una espada corta de enemigo y la usó sin pensar. Cortar, empujar, golpear. Vio caer a sus hombres uno por uno. Uno seguía mordiendo con el brazo amputado. Otro moría estrangulando con manos que ya no podían cerrar. Nadie pedía clemencia. Eso, más que las muertes, era lo que descomponía al atacante. Un golpe en la nuca puso el mundo en diagonal. Bjorn cayó de rodillas. La nieve le besó la mejilla con un frío de tumba. «No mueras arrodillado», se dijo. Plantó la espada como muleta y se obligó a levantarse, mareado, con la vista roja. Entonces el círculo enemigo se abrió, no para un duelo, sino para ejecutar. A 5 metros, arqueros levantaron sus arcos. No querían tocarlo. Querían terminarlo de lejos, como si acercarse pudiera contagiar algo. Bjorn sonrió, una sonrisa fea, llena de sangre. Abrió los brazos, dejó caer la espada. Les ofreció el blanco perfecto. «Disparad», gruñó, «y contadle a vuestro jefe cuántas flechas hacen falta para tumbar a un hombre». La cuerda tensó. 12 flechas salieron. No sonó épico, sonó definitivo, el ruido seco de la carne perforada a velocidad. Las puntas atravesaron placas, encontraron pecho, y el cuerpo se sacudió como golpeado por un martillo invisible. Debería haber caído, por biología, por gravedad, por lógica, pero no cayó. Quedó de pie un instante imposible, clavado por sus botas al hielo y por su terquedad al mundo. El vapor salió de sus heridas y se congeló en el aire. Las plumas negras de las flechas lo hicieron parecer una bestia con espinas. Nadie se acercó. Un soldado susurró la pregunta que todos tenían en la lengua: ¿por qué no cae? Al final, la gravedad cobró su deuda. Bjorn no se desplomó hacia atrás. Cayó hacia adelante de cara al enemigo, como si incluso muerto quisiera avanzar. Esa caída, más que su vida, fue lo que envenenó el corazón de la horda. El gesto final de alguien que se niega a retroceder. Los últimos varegos, ya 5, sonrieron al verlo caer. No gritaron. Se lanzaron a morir buscando su cuerpo, y los tragó la marea en segundos. Pero cada segundo costó sangre. Después vino la calma. El mando mongol caminó entre montones de los suyos. Caballos abiertos, infantes con cráneos partidos, arqueros aplastados. Habían ganado el paso.
y perdido algo que no se recompone con refuerzos. Un oficial sugirió cortar cabezas para dar ejemplo. El general lo frenó con un gesto. Miró el cuerpo de Björn y no mostró odio, mostró cálculo. Si más allá había hombres capaces de esto, la conquista no sería desfile, sería carnicería sin fin. En la retirada, algo invisible cambió el paso de los caballos. Antes marchaban como dueños del mundo, cantando, apostando, burlándose de aldeas que ni siquiera resistían. Ahora avanzaban callados, con los ojos más abiertos, como si el frío pudiera esconder emboscadas. No era compasión, era la sensación nueva de que la muerte no siempre obedece a la estadística. Los oficiales intentaron recomponer el relato. Fue un accidente, fue terreno, fue mala suerte. Pero los soldados habían visto otra cosa. Habían visto a un grupo pequeño negar la lógica y obligar a la horda a usar fuego, máquinas y ejecución a quemarropa. Habían visto a su campeón caer y habían visto al enemigo morir de pie antes de caer de cara. Y en Vigoda, el invierno terminó de sellar el episodio. La sangre caliente derritió la primera capa de nieve, pero la noche volvió a congelarlo todo, creando una costra dura, brillante, como vidrio rojo. Los cuerpos, hombres y caballos, quedaron encajados en una sola forma, una barrera grotesca que cerraba el corredor mejor que cualquier muralla. En el centro, la mano de Björn, rígida por el frío, seguía aferrada al arma robada. No era una pose heroica, era espasmo, terquedad o ambas cosas a la vez. El viento se coló entre cascos rotos y armaduras vacías y silbó como un lamento. Si alguien pasaba cerca, podía jurar que el valle no estaba callado, estaba vigilando. Y así terminó la historia, no con un ganaron o perdieron, sino con una grieta en el miedo. Los conquistadores siguieron hacia Europa, sí, pero ya no caminaban sobre la certeza. Caminaban sabiendo que, en un mal paso, en una garganta estrecha, un puñado de hombres puede convertir un imperio en un animal que duda. Y cuando un animal que duda entra en batalla, ya no es invencible, solo es grande.